Bienvenidos al Bibliófilo. En esta ocasión vamos a asistir a la creación de un mito, porque vamos a tratar de la obra Moby Dick de Herman Melville. Realmente el libro es una obra mítica, porque Herman Melville, a través de sus páginas, nos va a construir todos los elementos mitológicos que van a hacer de esta obra una obra imperecedera. Y les voy a explicar el por qué. En otros análisis se encuentra que las personas se devanan los sesos tratando de interpretar si el personaje principal es Ismael o si es el capitán Ahab, o inclusive si de pronto se perdió uno como Buckington, que era de los que de pronto podían haberse proyectado como personajes principales. Sin embargo, me sorprende que no se lea la obra desde su mismo título. Precisamente para mí, por eso se llama Moby Dick, porque el personaje principal es la ballena, lo cual se puede encontrar desde sus primeros inicios, cuando nos empieza a referenciar cómo se le conoce al Leviatán desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Siempre nos está hablando del Leviatán, del cachalote, de la ballena, como se conoce. Por eso para mí es indudable que el personaje principal es la ballena. Y afortunadamente la maestría de Melville hace que a través del relato este narrador se vaya difuminando, se vaya perdiendo. Y creo que lo hace intencionadamente y no como otros piensan que es por un error. Lo hace con precisamente la intención de darle el protagonismo a la ballena y no a ningún otro de los personajes. También en otros análisis se puede encontrar que hacen subdivisiones bastante eruditas o pseudoeruditas, diría yo, o no sé si se han especializado tanto, que dejan de gozar cada capítulo por tratar de darles una clasificación. He encontrado abundantes lugares donde los diferencian en lo que son la trama principal, la aventura de la casa, en donde hay capítulos eruditos o documentales donde nos habla de la cetología y otros aspectos técnicos, y otros capítulos donde son más reflexiones filosóficas. Pero para mí todos son importantes en la obra. Para mí son inclasificables, o más bien perdemos el tiempo en clasificarlos, porque precisamente la maestría de Herman Melville es mostrar en esos capítulos cómo se construye esta mitología, cómo se construye este mito. Y no se debe desechar ninguno de los capítulos por pensar que son meras reflexiones, porque hay capítulos que se escapan totalmente a esas clasificaciones que se encuentran en otros análisis. Precisamente el capítulo, o más bien todas las páginas precedentes que nos habla de esa historia a través de los antiguos, a través de la Biblia e inclusive a través de otras obras, nos van a, pues son algo que es un antecedente, que no nos habla de un capítulo, pero que sí es de vital importancia para reconocer cómo es la magnitud de la obra y el papel preponderante que tiene el cachalote. Por otro lado, también tenemos unas reflexiones casi bíblicas que tampoco podrían categorizarse o se podrían llevar a lo filosófico, pero entonces se perdería toda esa sustancia que tiene, porque es mostrarnos esa eternidad de la ballena. En esos otros análisis también se nos habla que esos capítulos y pueden ser, pues son una forma de darle amplitud y crear tensión, que lo hace. También son capítulos que pueden ayudar a que el relato se nos haga más creíble, que también lo hace, pero siento que al hacer un análisis detallado, esos capítulos no son solamente para crear tensión, ni darnos la sensación del tiempo que ha transcurrido en toda la travesía que el barco Pequod ha tenido desde su salida de Nantucket hasta pues ya el encuentro con la ballena. Si bien es cierto que se crea tensión, me parece que no es fundamental.
O sea, la conclusión o la función de esos capítulos no es solamente eso. Para mí, la función principal de esos capítulos es construir el mito. Y lean el libro, por favor. Me gustaría que debatiéramos sobre esta idea, porque me parece que es novedosa. No en todo lugar se plantea esto que les estoy planteando aquí. Sin temor de pronto a pecar de modestia, creo que esta idea fundamental ni siquiera fue tratada por el prologuista de Blanco, que es considerado un conocedor y erudito en todo lo de Melville. Pero me parece que se escapa esa parte. Todo eso que sí queda en lo que es la obra, que es la construcción, insisto, de ese mito, de esa mitología. Y por eso cada capítulo allí es importante, no solo por la tensión, no solo por la credibilidad que nos da de que nos hablen de todos los detalles, sino que imagínense, este mito es tan potente que inclusive, como contiene todas las referencias técnicas y todos los detalles de la Casa de las Ballenas, sobrevive fácilmente a que esta actividad inclusive ya se perdió, ya ha sido sustituida, y también sobrevive a todas las críticas que nos puedan hacer los animalistas modernos en el cuidado que debemos hacer de la ecología y de los animales. ¿Por qué? Porque este mito nos lo está planteando con su lucha técnica, con sus todos los requisitos que se plantean dentro de esta actividad humana. Y precisamente Melville, a través de estos capítulos tan importantes, va a destacar toda la humanidad y toda la lucha y toda la importancia que tiene la lucha del hombre contra la naturaleza. Y al crear este gran mito, pues vamos a ver todas las ventajas. A menudo oímos hablar de escritores que se engrandecen con su tema, aunque este solo pueda ser harto común. ¿Qué me ocurrirá a mí al escribir sobre este Leviatán? Inconscientemente mi caligrafía se expande en mayúsculas de letreros. Denme una pluma de cóndor, denme el cráter del Vesubio como tintero. Sostengan mis brazos, amigos, porque el simple acto de escribir mis pensamientos sobre este Leviatán, esos pensamientos me agotan, me consumen con la extensión de su envergadura, como si quisieran incluir el ámbito de las ciencias y todas las generaciones precedentes, pasadas y futuras, de ballenas, hombres, mastodontes, con todos los mudables panoramas de los imperios terrestres y del universo entero, sin excluir los suburbios. Tal es la magnitud magnificadora de un tema inmenso y libre. Crecemos con su volumen. Para producir un gran libro hay que elegir un gran tema. Y efectivamente, ¿qué mejor obra que un mito? Él creó, no nos está contando solamente sobre una ballena cualquiera. Si prestamos atención a los detalles, vamos a encontrar que lo que se creó aquí es un mito. Por eso él nos hace ese recorrido a través de todas las representaciones que ha tenido, toda la historia desde la antigüedad, e inclusive toda la ciencia que él encuentra en la cetología, para destacar todos esos detalles. Y veamos que no son solamente estos detalles científicos, sino también técnicos de la caza, porque nos va a hablar de casi de cada uno de los elementos que usan los cazadores, los arpones, las cuerdas. Nos va a hablar también de toda la técnica para cazarlo, como la pirueta o la voltereta, para poder cazarlo. Todo eso es de gran importancia, todas las estrategias de caza son de gran importancia para esta construcción de este mito. No es solamente para que nos quede como un detalle curioso sobre la caza, sino que todo ese, a través de esos relatos, también le va a permitir explorar todas las ensoñaciones, todos los detalles, porque en toda actividad humana el hombre va a dotarlo de su humanidad, y precisamente en esas reflexiones es donde esos detalles le van a permitir comparar y hacer analogías contra toda la sociedad. Inclusive vemos a un Pequod, que se puede ser toda la sociedad, que va encaminada hacia un fin, que es la cacería. También podemos encontrar allí cómo es toda actividad humana, a pesar de ser realizada por la casta más baja o el proletariado más ínfimo, sus resultados y sus productos van a llegar hasta la cumbre, hasta los reyes inclusive.
Y precisamente en este mito que él ha construido, también tenemos lo que es la lucha del hombre contra la naturaleza. Y que también es esa lucha no solo de la naturaleza, sino contra nosotros mismos. Veámoslo en este pasaje. Pero en cada acontecimiento, en el acto vivo, en la acción resuelta, algo desconocido pero siempre razonable, proyecta sus rasgos tras la máscara que no razona. Y si el hombre quiere golpear, ha de golpear sobre la máscara. ¿Cómo puede salir el prisionero si no atraviesa el muro? Para mí, la ballena blanca es ese muro que me aprisiona. A veces pienso que no hay nada más allá de él, pero es bastante para mí. Me obsesiona, me desborda. Veo en la ballena una fuerza atroz, poseída de una perversidad inescrutable. Ese algo inescrutable es lo que odio por encima de todo. Sea la ballena blanca el mero agente, sea la ballena blanca el amo ordenador, contra ella descargaré mi odio. Y es justamente eso, el personaje de nuestra ballena, al ser ese mito que nos va a mostrar precisamente la lucha del hombre contra el hombre mismo, contra sus propios demonios, contra su propio interior, para poder buscar su destino, para realizarse. Pero esta augusta dignidad de que hablo no es la dignidad de los reyes y de los ropajes, sino esa dignidad rebosante que no tiene investidura de ornamentos. Puedes verla resplandecer en el brazo que levanta una pica o hunde una clavija. Es esa dignidad democrática que en todos los hombres irradia incesantemente de Dios, de Él, el gran Dios absoluto, el centro y la circunferencia de toda democracia, su omnipresencia, nuestra divina igualdad. Creo que con estas líneas, con estos pequeños pasajes, se nos muestra precisamente esa equivalencia, ese poder que tenemos en el mito, en que la ballena, a pesar de ser el personaje principal y por eso se le escapa a muchos, en realidad lo que muestra es nuestro deseo contra la vida, nuestra lucha contra la naturaleza por lograr ser. Y por eso hay unos que nos volvemos locos, como el Ahab, que tras de ese objetivo se vuelve y se apasiona hasta lograrlo y que muchas veces su objetivo en la vida lo consume. U otros, como Ismael, llegamos a él casi que por aventura y de pronto de esa aventura logramos sobrevivir al buscar un significado a nuestra vida. Para que no haya lugar a dudas en que es la construcción de un mito lo que tenemos acá, miremos este pasaje. Yo, Ismael, formé parte de esta tripulación. Mis gritos se elevaron con los demás. Mi juramento se mezcló al de ellos y grité más fuerte y sellé con más fuerza mi juramento a causa del terror que sentía en mi alma. En mí había un sentimiento de simpatía místico y vehemente. El odio inextinguible de Ahab parecía mío. Con oídos ávidos escuché la historia de ese monstruo asesino contra el cual yo y los demás habíamos prestado juramento de violencia y venganza. Y es que una vez que entendemos que esto es un mito, empezamos a encontrar todas las referencias, todas las reflexiones, todas las comparaciones, analogías que contiene el libro, y vemos que en cada uno de esos capítulos no son solamente por puro capricho de hacer reflexiones filosóficas o por una mente ensoñadora. Vemos que detrás de un mito siempre hay una gran infinidad de significados detrás, listos para ser desvelados, para darnos toda su significación, para darnos todo su contenido. Y eso mismo hace Melville en su obra. Permite que este mito, que es la ballena, nos permite comparar a la sociedad, comparar la democracia, en el barco encontrar esa misma democracia, o cómo la humanidad puede estar constantemente acechada por tiranos que la atacan. Y también se ve allí en la obra, en ese sinnúmero de interpretaciones que se pueden crear. Se pueden crear precisamente porque nos dice: las cosas más maravillosas son siempre las inexpresables. Los recuerdos profundos no autorizan epitafios. ¡Horrible! ¿Quién está por encima de mí?, grita. Sí, quiere ser democrático con todos los que están sobre él, pero ¿cómo tiraniza a los que están por debajo? Este tipo de mensajes no se nos debe escapar detrás de esa alegoría, porque la fuerza del mito lo respaldan. Esta obra, eliminándole muchos de esos capítulos que la gente podría parecer superfluos, perdería toda esa fuerza mítica. Se nos volvería solamente una pequeña aventura de una caza de una ballena. Pero estos capítulos profundos son los que les dan ese vigor, esa fuerza, esa eternidad. Y justamente él también lo remarca.
Pero debo contentarme con una última y concluyente ilustración, particularmente notable y significativa, y mediante la cual podría convencerte, lector, de que el suceso más maravilloso de este libro no solo se apoya en hechos claros de nuestro tiempo, sino también de que esas maravillas, como ocurre con todas las maravillas, son meras repeticiones de los siglos, de modo que por millonésima vez admitamos con Salomón: en verdad no hay nada nuevo bajo el sol. El hecho es que ustedes, los libros, deben quedarse en su lugar. Sirven para darnos las palabras y los hechos desnudos y crudos, pero somos nosotros quienes debemos poner las ideas. No hay nuevo, pero sí esta amalgama, sí esta significación que le ha dado de mito. Podríamos crear mitos de cualquier otra actividad humana, porque el ser humano siempre la va a dotar de su humanidad y de su significado. Pero lo grandioso en Melville es que logró describir a través de esa actividad, describir y construir este mito. Este enorme mito, cargado de muchos significados en otros ámbitos, vemos que no se cansa de otorgarnos mensajes, de llenarnos de toda la magia mítica que tiene, y también nos otorga un otro o un alterno a la casa de las ballenas, y es justamente en este hermoso pasaje. Pronto ambos barcos dividieron sus rumbos, y mientras el Rachel permaneció a la vista, se lo vio zigzaguear aquí y allá, hacia cualquier punto negro, por pequeño que fuese avistado en el mar. Sus penoles giraron hacia uno y a otro lado. La nave siguió virando a derecha e izquierda, unas veces luchando contra un mar de proa, otras veces impulsada por olas a favor, mientras los mástiles y los penoles seguían cubiertos de marineros, como cerezos invadidos de niños en busca de sus frutos. Y es que recordemos que en la obra no solamente nos llena de pasajes y reflexiones, sino también de anécdotas, otros barcos que naufragaron, o en este caso de Rachel, un barco que está ya no a la caza de una ballena por una venganza, sino está a la caza de lograr encontrar un marino perdido, un padre que perdió a su hijo. Imagínense la locura, ya no de un capitán como Ahab detrás de una venganza implacable, sino alguien abatido por una nostalgia y una tristeza inmensa en la que solo buscan encontrar su ser querido. También es una lucha loca, una cacería llena de locura. Y eso también nos lo ofrece este magnífico mito. Una parte importante para entender el mito de Moby Dick está en las reflexiones que hacen sobre la vida, sobre los objetivos últimos. Veamos aquí cómo él lo plantea. Cuando pienso en la vida que he llevado, en su desolación, en su soledad, en esa ciudad amurallada que es aislamiento de un capitán inexpugnable al encanto de las verdes campiñas exteriores, oh cansancio, oh pesadez. Cuando pienso en todo esto, que hasta ahora solo he sospechado, sin verlo nunca claramente, cuando pienso que durante 40 años solo he comido un alimento seco y salado, justo símbolo del magro alimento de mi alma, mientras el hombre más pobre de la tierra ha tenido su fruta fresca cada día y ha cortado el pan del mundo recién hecho, en vez de mis costrones mohosos. Muy lejos, a océanos de distancia de mi mujer niña, con la cual me casé después de los 50 para zarpar hacia el Cabo de Hornos al día siguiente, dejando solo un hueco en la almohada nupcial. ¿Acaso Ahab es ahora más rico o mejor? Y en estas reflexiones de Ahab también va una increpación, una queja, que nos recuerda la queja del capitán de Forrest Gump al cielo, al Dios. ¿Qué es esta cosa sin nombre, inescrutable, sobrenatural? ¿Qué amo oculto y engañoso? ¿Qué tirano despiadado me ordena? Si contra todos los deseos y afectos humanos me siento una vez más impulsado, forzado y me dispongo a hacer temerariamente lo que mi corazón no se atrevió siquiera a concebir. ¿Es Ahab? ¿Ahab? Soy yo, Señor, quien levanta este brazo. Pero si el sol inmenso no se mueve por sí solo y no es más que un mensajero en el cielo, si ni siquiera puede girar una estrella sin que la mueva un poder invisible, ¿cómo puede latir este pequeño corazón? ¿Cómo puede pensar este ínfimo cerebro si Dios no le da sus latidos, si no piensa sus pensamientos y vive su vida?
Los cielos, hombre, nos hacen girar en este mundo como ese cabrestante y el destino es la palanca. Qué profundo todo lo que se encuentra en este gran mito, en este mito moderno. Así como Mary Shelley creó un mito moderno con Frankenstein, no se nos puede escapar este gran mito que es Moby Dick. Finalmente, lo único que quiero rescatar es que presten atención en que otros videos, otros análisis, ni siquiera se percatan de la importancia del final. Y es que para mí este final de obra es magnífico. Mejor no hubiera podido ser, porque el final de la obra es el que consolida toda esta construcción del mito y le da su pedestal. Ese final es el que da forma final al mito, el que lo consagra. Y como bien lo había planteado a través de el esbozo histórico que planteó, a través de las citas, a través de las referencias, a toda la historiografía de la ballena, inclusive a través de las referencias bíblicas, nos va a mostrar a esta ballena eterna. Y esa eternidad es la que dota de fuerza a este gran mito. Me gustaría que dejen sus comentarios y que comparen contra todo lo que encuentren en internet para saber si esto que yo estoy hablando está muy desfasado de la realidad. De pronto yo me volví un loco más, como Ahab. No es más lo que traía para esta ocasión y espero se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.